El número de diagnósticos nuevos de VIH o SIDA detectados en el Hospital Carlos Andrade Marín es equivalente a los días del año. En esta casa de salud se reportan 360 casos anualmente. Las cifras se dieron en el marco de la conferencia médica científica que se desarrolló en el auditorio de esta casa de salud del Seguro Social. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a tratar aquí en Notimundo Estelar un tema de salud pública, un tema preocupante, por cierto, que aparentemente le ha hecho bajar la guardia a la sociedad ecuatoriana frente a la amenaza del avance del VIH y a la enfermedad como tal, el SIDA. Vamos a tratar este tema con el doctor David Larreategui. Él es director de infectología precisamente del Hospital Carlos Andrade Marín, hospital el que nos daba cuenta el número de casos anuales que se están reportando. Doctor Larreategui, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, para tener una idea, a los ecuatorianos, estos 360 casos anuales reportados solo en el HCAN, ¿es una cifra grande, mediana, pequeña, para preocuparnos? A ver, ¿Cómo se la puede catalogar? Los últimos 4 años el hospital reporta un caso nuevo por día. Entonces estamos bordeando los 360, 380 casos nuevos por año, como hospital que atiende a los afiliados. Como país tenemos una incidencia del 0,23%, que nos ubica en la región en un estatus medio. Hay países que tienen una incidencia, es decir, casos nuevos muy, muy altos. El país más problematizado con esto es Chile. Pero claro, nosotros tampoco estamos en los menos problemáticos. Estamos, digamos, en un nivel intermedio de diagnóstico nuevo. Pero claro, es alarmante. Nosotros hasta hace 5 o 6 años teníamos un promedio de 10 casos mes, 8 casos mes, y ahora estamos hablando de 30 casos mes. Entonces, o sea, un caso por día es para preocuparse. Es para preocuparse. Y otro dato importante, el anterior año Guayas, que siempre ha sido la provincia que más casos reporta por año, ellos bordearon los 1.200 casos, casi 1.300 casos. Anuales estamos hablando. Por año. Y dentro de el IES. No, hablando de... A nivel nacional. Yo tengo los datos país, porque recién nos reunimos todos los infectólogos del país a hablar de VIH en Guayaquil hace una semana exactamente, por toda esta problemática. Y el dato interesante que es Pichincha, nosotros, esta provincia, Pichincha, estamos ahora, reportaba 300, 400, hasta 500 casos, pero hemos reportado cerca de 900, es decir, hay un incremento alarmante de los casos en nuestra provincia. ¿Y a qué se debe esto? Básicamente yo diría que en general el VIH es una problemática multifactorial, porque hablamos de que si un país tiene alto embarazo adolescente, hablamos de que los chicos entran en las cuestiones de sexualidad a muy temprana edad, uno cuando es joven no tiene muy claro esto de la protección, de la seguridad, de las relaciones sexuales, aumenta la tasa de promiscuidad. Entonces yo diría que es muy multifactorial, y desde este punto de vista yo creo que Pichincha también ya se está aumentando en este tipo de eventos de la promiscuidad. Doctor, ¿existe conciencia en nuestro país sobre esta epidemia? Es decir, ¿las personas se preocupan de saber si son o no portadores del VIH? No, en general como país, y esa fue una autocrítica que nos hemos hecho, creo que no nos hacemos mucho la prueba. O sea, el lema de la campaña de la Organización Mundial de la Salud los últimos 3 años ha sido: hágase la prueba, hazte la prueba, apréndete a hacer la prueba, hágase la prueba. Es decir, invitando a las personas que estamos con actividad sexual, que tenemos actividad sexual, a que nos hagamos las pruebas. Porque es importante saber cómo estamos nosotros, en nuestra relación. Entonces, ese ha sido un problema que no tenemos como país. No hay una buena prevención en hacernos las pruebas, no se ofertan las pruebas de manera abierta, y eso ha sido un cambio importante que hemos hecho como país. En el 2019 vamos a publicar las nuevas guías de atención al paciente con VIH, y antes, recuerden, nosotros, para yo hacerle a usted una prueba de VIH tenía que pedir un consentimiento y decirle: vea, le voy a hacer la prueba, por favor, tiene que hacerse. Y ahora eso ya se ha retirado de la nueva guía nacional, es decir, el consentimiento escrito, y simplemente yo le ya no es necesario el consentimiento. Ya no es una obligación. Se ha convertido en una obligación yo hacer el consentimiento verbal, es decir, vea usted, está con esta actividad, nosotros creemos que tiene actividad sexual, creemos que debería hacerse la prueba para prevenir
para prevenirle a usted, ¿no? Ahora, el factor, corríjame si me equivoco en mi apreciación, doctor, el factor quizá multiplicador de estos casos es precisamente el hecho de que una persona portadora del VIH no lo sepa. Es asintomático completamente, así es. Y el paciente con VIH puede pasar entre 8 y 10 años asintomático, es decir, no desarrollan ni un solo síntoma. Y puede contaminar por 8 o 10 años si no se hace la prueba y no sabe que es portador. Es correcto, entonces nosotros tenemos un buen número de gente que a los 8 años recién se enteraron que tienen VIH y uno les pregunta, ¿y cuántas parejas has tenido en 8 años? Adolescentes, a personas jóvenes, y dicen 2, 3, 4, entonces ese factor se empieza a multiplicar, ¿no? Doctor, ¿cada cuánto se recomienda realizarse estas pruebas? No hay una recomendación específica porque todo depende de cómo es de su vida sexual. Es decir, por ejemplo, si yo estoy casado y mi esposa es absolutamente fiel y estamos seguros de que no, ni en realidad no ni debería ser, ¿me entiendes? Pero en general uno no puede 100% poner las manos al fuego, a veces dicen los ni por pacientes. Su pareja. Así es, entonces la recomendación mundial ha sido una prueba al año si está con actividad sexual. Si yo soy parte de un grupo de riesgo, en el país tenemos grupos de riesgo muy claros. ¿Cuáles son esos? Las personas trans, el grupo de personas HCH, los homosexuales. ¿Por qué? Porque en ellos ahí la incidencia es mayor, es decir, ellos tienen más casos. Este es un dato interesante porque en el país éramos 90-10, 90%. Este grupo de pacientes eran los que más privados de la libertad, personas que viven en cárceles, eran en donde se acumulaba la concentración de VIH. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 5 años? Esto se ha transformado en un 65-70 hombres, 30-35% mujeres, y la cosa se vuelve grave. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que ya se están infectando mujeres. Y eso significa que voy a tener ya parejas heterosexuales, es decir, personas que no son homosexuales ni bisexuales, que van a tener también ya la infección y se va a empezar a diseminar. Y potencialmente contagiar a un bebé si es que entran en estado de gravidez. Sí, exactamente. Y la transmisión vertical en el país ha sido una cosa muy, muy compleja. La transmisión vertical es madre-hijo. Y claro, ese también es otro problema. Como país hemos luchado muchísimo. Yo creo que las políticas de salud en la embarazada han aumentado para hacerle a la embarazada 3 veces la prueba durante su gestación. ¿Qué tratamiento se sigue para esto? Toda mujer embarazada recibe terapia antirretroviral. Y el objetivo es que se le disminuya la cantidad de virus al máximo al momento de dar a luz. La medicación ahora es tan barata, primero, 1. 2, es tan eficaz, tan efectiva. No toda la medicación, ¿no? No, toda. Ahora toda la medicación para VIH es baratísima. Para VIH. Para VIH es baratísima. Es decir, los famosos antirretrovirales son tan baratos ahora porque ahora son genéricos. Ya se liberaron las patentes de las casas de la industria farmacéutica. Entonces la fabrican en todo el mundo a costos baratísimos. Los pacientes pueden alcanzar a los medicamentos. Hablo de costos baratísimos. Una pastilla que hace 12 años costaba $1,200 el frasco de 30, ahora cuesta 80, 70, 60, inclusive al Estado nos venden en 20, 30 dólares. Entonces es muy asequible y la eficacia, es decir, el punto final que quería ir es, yo le doy a usted una pastilla y en 2 semanas de 100,000 virus que tiene por cada gota de sangre, usted pasa a tener 10 virus por cada gota de sangre y no transmite la enfermedad. Por eso estamos hablando de que hoy, en el 2020, o lo que están haciendo los países es, si no puedo contra la enfermedad, no encuentro cura, me uno con ellos, es decir, yo a todo paciente con VIH le doy tratamiento, tienen relaciones sexuales, pero como están tratados y no tienen virus, no transmiten el virus. ¿Eso es posible? Y eso es posible, y eso está pasando en los países escandinavicos y han tenido una incidencia de 0 el 2019 y todos nos hemos quedado locos. ¿Pero esta enfermedad tiene cura definitiva o solamente es un tratamiento que tiene que durar durante el resto de su vida para no contagiar a otras personas? Es correcto, es un tratamiento crónico. El VIH se está transformando en una enfermedad crónica, que es lo interesante. Yo a mis pacientes, para que me entiendan, porque dicen, ay, tengo VIH, se acabó el mundo y me voy a morir en 3 años. O sea, todo ha cambiado en VIH en los últimos 10 años, es un cambio abrupto con relación a la medicación, además que es en la enfermedad en donde se han invertido millonadas por parte de los estados en todo el mundo. El VIH ahora, primero la edad, la esperanza de vida de un VIH que hace 15, 20 años era de máximo 40, 45 años de edad, hoy está en los 70 años. Es decir, si nuestra esperanza de vida como personas no VIH está en 77 años, un VIH está en 70 años. Es decir, casi ya nos igualan. Están ya ahí a la mano. Segundo, el otro efecto y la eficacia en los medicamentos. Es como una diabetes. Quiero vivir un montón de tiempo y si tengo glucosa de 300, pues me pongo la insulina y me tomo la pastilla.
El VIH es igualito, tengo 300.000 virus, me tomo la pastilla y tengo un virus en sangre, 2 virus, y nosotros a veces les llamamos indetectable. Es tan potente la pastilla que ni siquiera se le detecta en sangre. Y el tratamiento se ha revolucionado tanto este tiempo que antes el paciente tomaba 10 pastillas, ahora toma una pastilla en la noche y se acabó. Ahora, doctor, ciertamente aquí lo mejor, y no solamente para el VIH, sino para todas las enfermedades, es la prevención. Es correcto. Política pública para, por ejemplo, hacer obligatorio dentro de los lugares de trabajo, no sé, estoy inventándome un mecanismo, para que todos sus empleados una vez por año, que es lo recomendable, se puedan hacer este examen. Sí, claro, ese es algo que esperamos que cambie con la IA, porque antes esto un poco nos bloqueaba esto del consentimiento informado. Hay política pública en embarazo, por ejemplo, 3 pruebas de VIH durante cada trimestre del embarazo. Y eso está perfecto. Que nos ha ido perfectamente bien, hemos diagnosticado pacientes embarazadas y hemos disminuido como país la transmisión vertical. Ahora, esos costos los asume el Estado cuando las embarazadas tienen chequeos en hospitales públicos. Es correcto, sí. Y en la parte privada yo creo que también hemos mejorado mucho. Ya los médicos que hacemos también parte privada, yo creo que tenemos ya claro esto del VIH. En la parte ginecológica nos ha ido bien, pero yo creo que en general debemos tratar de implementar. Por ejemplo, se va a hacer una cirugía de una muelita, pues hágase una prueba previa, no pasa absolutamente nada. Entonces, además que si yo le diagnostico precozmente, gano 2 cosas. Le bajo la carga viral y usted va a vivir más tiempo, y segundo, me va a evitar contagiar. Entonces tenemos ventaja tanto para la sociedad como para el que se infecta. Entonces ese ha sido el lema, y les digo, y la Organización Mundial de la Salud ha dado dinero a los estados para tratar de convencer en esto. Como país hemos mejorado. Hace 4 años hacíamos apenas 400.000 pruebas rápidas. En los últimos años hemos llegado a casi 1,5 millones, y aún así nos rasgábamos las vestiduras del día miércoles y decíamos, chuta, pero es que 1,5 millones para 17 millones estamos lejos, pasadísimos, nos falta, pero yo creo que tenemos que lucharle ahí. Ahora, política pública igual como la que se ha aplicado en el caso de las señoras que están embarazadas, para la población en general con actividad sexual, ¿es necesaria una reforma legal, doctor? ¿Es una decisión administrativa o...? O sea, es complejo porque es un examen que tendría que globalizarse, ¿no? También hablamos de costos, aunque el examen... También tuvimos este problema de las pruebas rápidas, recuérdense que fue público y toda la cosa y todo el... O sea, hay que tener políticas públicas con relación a pruebas rápidas que arrojaban falsos positivos. Sí, pero tuvieron sus cosas. O sea, yo creo que, o sea, si nos podemos hablar de diagnóstico, podríamos quedarnos toda una noche hablando de diagnóstico y de pruebas rápidas, porque una prueba rápida puede fallar desde el almacenamiento. Sí, es una cosa muy compleja de hablar de esto, pero yo creo que las pruebas rápidas que disponemos aquí en el país son buenas en general. Las pruebas de diagnóstico de certeza son muy buenas. Tenemos excelentes centros. Los hospitales públicos de tercer nivel estamos... Y los exámenes más concienzudos, que son ya con toma de muestra de sangre y todo, ¿son costosos aún? No, son baratos, por ejemplo, y en la parte privada bordearán los $20, y en la parte pública nosotros los adquirimos y los hacemos, como se hacen grandes números, nos sale mucho más económico. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, una revisión rápida al tema de infectología, concretamente en el Hospital Carlos Andrade Marín, de quien su director de infectología, el doctor David Larrategui, nos ha dado cuenta. Es una cifra que preocupa, un caso de contagio diario. En la práctica son 360 casos nuevos que se registran anualmente en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, del IES, pero las cifras son similares a nivel nacional. Doctor Larrategui, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.